Bienvenidos a la sesión número 4 de el curso de analista de comercio exterior. Mi nombre es José Gerardo Podesamucho y el día de hoy vamos a hablar sobre gestión comercial y de aduana a las importaciones. En primer lugar, dado que vamos a tocar el punto de un régimen aduanero, en este caso la importación para consumo, es importante conocer qué concepción tenemos sobre un régimen aduanero. De cierta forma, el término régimen aduanero está ligado al término destinación aduanera. Si bien es cierto, utilizamos una declaración aduanera de mercancías, una DAM. El ADAM es donde el consignante o consignatario manifiesta su voluntad de someterse a una destinación aduanera para la mercancía, pero esta destinación aduanera tiene que ir de la mano con la aplicación de un régimen aduanero. Por ende, podríamos deducir que el régimen aduanero es el tratamiento aplicable a una mercancía, la cual va a ser objeto de tráfico internacional conforme lo establecido en el Código Aduanero y en base a las normas reglamentarias. Dentro de los regímenes aduaneros, podemos identificar que existen 6 grupos, que recordemos, son 6 grupos de regímenes aduaneros, de los cuales 5 de estos grupos son regímenes generales y solo uno de ellos corresponde a regímenes especiales o de excepción. Dentro de los regímenes aduaneros generales, existen 5 grupos, los cuales son los regímenes de importación, exportación, perfeccionamiento, depósito y tránsito. En este caso, nos vamos a referir al grupo de regímenes de importación. Dentro del grupo de regímenes de importación hablaremos del régimen de importación para consumo. Pero, como punto general, recordemos que existen 6 grupos de regímenes aduaneros, de los cuales 5 son grupos de regímenes aduaneros generales y un grupo pertenece a regímenes aduaneros de excepción. Si la pregunta fuera ¿cuántos regímenes aduaneros generales tenemos? La respuesta vendría a ser 13 regímenes aduaneros generales. Y si te preguntara por la cantidad de regímenes aduaneros de excepción o especiales o con tratamiento especial, en este caso serían 14, los cuales veremos más adelante en otra sesión. Hablemos de régimen de importación. Habíamos mencionado que este es un grupo, el grupo de regímenes de importación. Dentro del grupo de regímenes de importación, que vamos a hablar de uno en particular, el régimen de importación para consumo. ¿Ok? Recuerda que dentro del grupo de regímenes de importación hay 3 tipos de regímenes. Importación para consumo, la reimportación en el mismo estado y la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. De estos, hoy vamos a hablar sobre la importación para el consumo. Es el único régimen aduanero general de los 13 que existen que grava el pago de tributos. ¿Ok? Este régimen aduanero permite el ingreso de mercancía proveniente del mercado internacional hacia el mercado nacional, con la finalidad de que permanezca en el mercado nacional y sea sometido a consumo. Consumo podemos entenderlo de 2 formas. Las importaciones las puede realizar como persona natural o jurídica. En el caso de que sea persona natural, el consumo es para uso directo del consignatario. Y consumo se entiende en persona jurídica para un uso o tratamiento que se le vaya a brindar a esta mercancía dentro de un proceso o actividad comercial o industrial. Recuerda nuevamente, es el único de los 13 regímenes aduaneros generales que grava el pago de tributos. Revisemos información general que nos proporciona la Ley General de Aduanas. Para contrastar la información sobre la cual hemos hablado hace un instante, revisemos el artículo 49 del capítulo 1, título 2. Nos indica exactamente lo mismo que hemos definido. El ingreso de mercancías al territorio aduanero para el consumo.
luego del pago o presentación de una garantía relacionada al monto total de tributos, según corresponda. Acuérdate que siempre vas a contar con esas dos opciones, ¿ok? Número uno, pagar por adelantado los tributos, o número dos, presentar una garantía. Recuerda también que en la actualidad es obligatorio realizar un proceso de importación para consumo bajo un despacho anticipado de manera obligatoria. Solamente el régimen de importación para consumo grava de manera obligatoria los despachos anticipados, es decir, la presentación documentaria 30 días antes de que llegue la mercancía e inclusive la presentación de la garantía o el pago por adelantado de los tributos. ¿Qué involucran los tributos? Tributos internacionales y nacionales. ¿Cuál es el único tributo internacional? Los aranceles, los cuales se dividen en tres. Tienes aranceles ad valorem, que son los que se utilizan con mayor frecuencia y figuran en el arancel nacional de aduanas. Es un porcentaje aplicado a la base imponible. Tienes el arancel específico, el cual es un monto de dinero puntual preciso por unidad de producto. Y tienes el arancel mixto, el cual se compone de ambos, en parte ad valorem y en parte específico. Y todos los demás impuestos aplicables en el mercado nacional, como el impuesto selectivo al consumo, el IGB y el IPM, así como también algunos recargos o multas que existieran, los cuales van a aparecer en la denominación ajustes al momento de calcular tu base imponible. Estas mercancías provenientes del mercado internacional al nacional recién podrían ser consideradas nacionalizadas cuando ya ha sido concedido el levante por parte de la administración aduanera. Ojo que también existen importaciones para consumo, las cuales se orientan directamente a zonas de tratamiento especial aduanero, donde zonas donde tienes alguna preferencia arancelaria en particular, o zonas de libre comercio, entre comillas, denominadas zonas francas. Pero ¿qué mercancía es la que podemos someter a un régimen de importación para consumo? Ahora que hablamos de agenciamiento de aduanas, la mercancía puede ser considerada libre, restringida o prohibida. De todas formas, el despachador de aduana, en este caso el auxiliar de despacho oficial o el agente de aduana, al momento de gestionar ante la administración aduanera el manejo de tu mercancía, debe conocer qué tipo de mercancía es la que vas a destinar al régimen de importación para consumo. En caso de tratarse de una mercancía libre, esta mercancía no tiene ningún tipo de restricción, ¿ok? No requiere de un tratamiento especial. Por ende, el agenciamiento aduanero solo requerirá la gestión documentaria o de trámites propios del proceso aduanero. Si hablamos de una mercancía restringida, en este caso debemos entender que este tipo de mercancía sí requiere de un permiso especial, una autorización por parte de una entidad del Estado de acuerdo a la naturaleza del producto. Es aquí donde existe una posibilidad de recurrir al agenciamiento aduanero, ok, una agencia de aduana, con la intención de que te puedan ayudar con la tramitación de este tipo de permiso o autorización. Ejemplo, si la mercancía se tratara de armamento, necesitarías un permiso de SUCAME. Si te tratara, por ejemplo, de mercancía producto del biocomercio, necesitarías el permiso de ENRENA. Si se tratara de una mercancía propia relacionada para uso o consumo directo de un cliente, necesitarías el permiso de Tigesa y así. Necesitarías sí o sí la autorización o permiso de una entidad del Estado. Y tenemos el tercer tipo de mercancía con la cual va a trabajar el consignatario, que vendría a ser mercancía prohibida. Son todo tipo de mercancías que por ningún motivo pueden ingresar al, al mercado nacional o que puede inclusive pasar por la administración aduanera. ¿Ok? Es mercancía que bajo ninguna instrucción
bajo ningún tipo de permiso especial podría ingresar porque no existe simplemente ese permiso. Requisitos o condiciones para que puedas trabajar como importador debe ser el dueño consignatario, ¿ok? Y debes contar con un registro único de contribuyente, un RUC activo, en el caso de que se trate de una persona jurídica. Tu RUC debe estar activo, es decir, debe demostrar que al menos el mes anterior ha realizado algún proceso de facturación. Número dos, no debes tener la condición de no hallado o no habido. Debe haberse corroborado, verificado el domicilio fiscal que consignaste para la empresa al momento en que inscribiste la ficha RUC. Número 3. Los datos relativos a RUC o nombre, denominación social, código y dirección del local del importador se deben consignar exactamente de acuerdo a la inscripción en la SUNAT. Cuando presentas tu declaración aduanera de mercancías, tu DAM, de manera electrónica, tienes que consignar el nombre de la empresa, tienes que consignar el número de RUC y el domicilio o dirección. La dirección que vas a colocar debe ser la misma que figura en la ficha RUC. Esto de manera obligatoria en los datos de identificación en la sección 1 del formato A de la DAM. Y para terminar, debes tener una inscripción en registros especiales de acuerdo a la naturaleza de la mercancía con la que estás trabajando. ¿Ok? De acuerdo al tipo de mercancía con la que trabajas o de acuerdo con el tipo de mercancía que te encuentras importando en ese momento. Nuevamente, recuerda que el régimen de importación para consumo te permite el ingreso de mercancías que vienen del mercado internacional al nacional. Debes pagar tus derechos arancelarios. En este caso, la mayoría de aranceles es en base al ad valorem, tus demás impuestos aplicables, algunos recargos o multas que surgieran en el momento, ajustes, valoración aduanera y el cumplimiento de la formalidad y obligaciones. Punto importante que debes recordar, vinculado al agenciamiento de aduanas, es que de todas formas, si quieres trabajar un proceso de importación para consumo, recuerda que como consignatario o dueño de esa mercancía, si hablamos de un procedimiento regular, no puedes trabajar de manera directa ese proceso de importación. ¿Ok? Acá ya entramos al tema de agenciamiento de aduanas. Sí o sí, para trabajar ese proceso de importación para consumo, necesitas tener representatividad ante la administración aduanera. ¿Qué implica esto? Que sí o sí, para que puedas trabajar ese proceso de importación para consumo, necesitas contar con un operador de comercio exterior, el cual te represente frente a la administración aduanera. Acuérdate que estamos hablando de que vas a trabajar en base a un proceso de importación para consumo, que es un procedimiento aduanero, el cual se rige bajo la Ley General de Aduana y el reglamento de la Ley General de Aduana. Por ende, necesitas un operador de comercio exterior que te represente de manera directa frente a la administración aduanera, alguien que domine la Ley General de Aduanas y el reglamento de la Ley General de Aduanas. En este caso, estamos hablando del operador de comercio exterior que figura en la Ley General de Aduanas como despachador de aduana. ¿Quién puede cumplir con la función de despachador de aduana? En un procedimiento regular puede ser un auxiliar de despacho oficial, es decir, alguien que haya rendido el examen de la IET en la SUNAT y sea reconocido como auxiliar de despacho oficial y tenga un código de registro y la autorización dentro del sistema aduanero, o número dos, puede recurrir a un agente de aduana. Recuerda que es obligatorio. Acá empieza el primer paso del agenciamiento de aduana. ¿Ok? La primera tarea, contratar a un agente de aduana o un auxiliar de despacho. Luego de ello tienes que informar a la administración aduanera de que ya cuentas con un agente de aduana o auxiliar de despacho. Esto lo vas a hacer por medio, este proceso lo vas a realizar con un plazo de 5 días calendario de anticipación, ¿ok? Un plazo de 5 días calendario de anticipación
para que la administración aduanera pueda registrar al agente de aduana o al auxiliar de despacho que va a estar a cargo de movilizar tu mercancía para cualquier régimen aduanero, ¿ok? De manera tal que cuando llegue esa mercancía o antes de que llegue en el proceso de despacho anticipado, este agente de aduana o auxiliar de despacho puede iniciar con el proceso de declaración de tu DAM frente a la administración aduanera. Puede iniciar el procedimiento con la declaración electrónica de esa mercancía. Acuérdate que el agente de aduana debe definir la identificación comercial y arancelaria de tu mercancía, la partida arancelaria, la verificación de libre disponibilidad, la verificación de medidas arancelarias vigentes, así como también si corresponde o no un certificado de origen, de modo tal que el consignatario pueda haberse beneficiado de algún tratamiento arancelario especial o preferencial. El régimen de importación se divide en un régimen regular, simplificado y courier. En este caso, si estamos hablando de que vas a trabajar necesariamente con un agente de aduana u auxiliar de despacho para gestionar el agenciamiento aduanero, necesariamente el valor FOB de tu mercancía debe ser superior a los $2,000. Es decir, debe de requerir que sí o sí contrates los servicios de una agencia de aduana o directamente de un agente de aduana de manera obligatoria. Parte de este proceso de agenciamiento de aduanas es la contratación del agente de aduana y la presentación del mismo frente a la administración aduanera para iniciar. Esto lo haces por medio del mandato, como mencionamos hace un instante. El mandato implica que en primera instancia contrates los servicios de un agente de aduana o un auxiliar de despacho oficial o una agencia de aduana y por medio del mandato 5 días calendario antes de iniciar con tu proceso de la declaración electrónica de la DAM, debes sí o sí informar a la administración aduanera quién es el agente de aduana, la agencia de aduana que te va a representar. Este contrato con el operador de comercio exterior, que vendría a ser la agencia de aduana, puede ser un contrato por movilización de carga, es decir, por despacho, o puede ser un contrato perenne en el tiempo, es decir, de una fecha determinada a otra fecha determinada, un plazo establecido durante el cual el agente de aduana elegido va a poder hacer y deshacer con tu carga de acuerdo a lo solicitado como consignatario, por parte del consignatario. Muy bien, una vez que has hecho el proceso de utilizar el mandato para presentar a la agencia de aduana o al agente de aduana que te va a representar de manera directa en la administración aduanera, pasan 5 días calendario, la administración aduanera te da el visto bueno registro de haber aceptado a este agente de aduana o agencia de aduana después de haber contrastado que realmente es un operador de comercio exterior oficial y que se encuentra registrado en el sistema aduanero con un código. El siguiente paso sería que tu agente de aduana comience con la revisión completa de tu file documentario para poder hacer el proceso de importación. Como en la actualidad es obligatorio aplicar un proceso de despacho anticipado 30 días antes de que llegue tu mercancía, que es el plazo estipulado, tu agente de aduana debería estar presentando la declaración electrónica de la DAM, los formatos A, B y C, en los cuales estipula que te vas a someter a la destinación aduanera vinculada al régimen de importación para consumo. Tan pronto tu agente de aduana haga el proceso de la declaración electrónica, la administración aduanera recibirá esa información, la validará y te responderá con el visto bueno indicándote la numeración, la fecha de numeración y el canal de control al cual se va a someter la mercancía. Que los canales de control pueden ser en este caso rojo, naranja o verde. Y se considerará esta mercancía nacionalizada recién cuando se haya concedido el proceso de levante. Cuando hablamos de despachos anticipados para importación para consumo,
La posibilidad de que te caiga un canal rojo es de un 3%. La posibilidad de llegar a un canal naranja es del 5%. Y la posibilidad de llegar a un canal verde llega al 92%. Ahora, este es el proceso para un despacho en canal verde. El despachador, el trámite de la DUA o DAM, se valida la información en la aduana, se imprime, en este caso, la liquidación, cancelas en el banco tus tributos y en base al canal verde ya puedes retirar la mercancía. Tienes el despacho en un canal naranja y en un canal rojo. ¿Qué implica el canal verde? Simplemente el paso libre de la mercancía, asumiendo de que va a prevalecer el principio de buena fe y presunción de la veracidad. El canal naranja es la revisión documentaria y el canal rojo implica necesariamente un control físico u aforo. Ahora, puedes importar todo tipo de mercancía, esto ya lo hemos dicho, con tal de que no sea prohibida, ¿ok? Y la relación referencial de mercancías prohibidas las vas a encontrar aquí directamente en la página de la SUNAT que te vincula a la aduaneta. Acá tienes información puntual y precisa sobre la consideración de qué es una mercancía prohibida. ¿Qué más? Las mercancías restringidas que requieren de un permiso o autorización por parte de un ente estatal. Acá también tienes el enlace para acceder a ese tipo de información. Finalmente, para completar esta información, debemos hacer mención también al reglamento de la Ley General de Aduanas, en la sección tercera de regímenes aduaneros en el título 1. En el artículo 60 revisaremos cuáles son los documentos que se utilizan para este régimen aduanero. En el caso de la importación para consumo, es obligatorio presentar la Declaración Aduanera de Mercancías, la DAM. Obviamente que como es un formato de importación para consumo, vas a requerir los tres formatos de la DAM. El formato A, el cual va a involucrar información general de la mercancía. El formato A se llena copiando y pegando información de todos los demás documentos originales. El formato B, en el cual vas a consignar información relacionada a la forma y medio de pago al detalle. Y el formato C, donde se va a registrar el monto total del pago de tu obligación tributaria y la percepción que vendría a ser el total de los tributos. El documento de transporte, dependiendo del tipo de conocimiento de embarque o medio de transporte que hayas utilizado. Si es un transporte marítimo, obviamente requiere sí o sí de presentar el BL original. Si es aéreo, la Bill, y si es terrestre, la carta aporte. No olvides también que es obligatorio que una vez que tu agente de aduana haya realizado el proceso de declaración electrónica y haya recibido la autorización de la administración aduanera, como respuesta, indicándole la numeración, la fecha de numeración y la asignación del canal de control, la administración aduanera, en ese mismo medio de comunicación, utilizando ese mismo correo, informa al consignatario y al agente de aduana que están haciendo la importación para consumo que tienen un plazo determinado para poder presentar los documentos originales y a su vez presentar la garantía o pagar por el monto total de tributos, asumiendo que en adelante, de manera obligatoria, toda importación para consumo requiere de un despacho anticipado. Otro documento que es obligatorio presentar es la factura comercial o un documento equivalente o sino al contrato de compraventa internacional, según corresponda, y finalmente el documento de seguro de transporte de mercancías, si lo hubieras contratado, porque acuérdate que no es obligatorio contratar un seguro de transporte internacional. De todas formas, la administración aduanera, para calcular tu base imponible y a través de ella obtener el monto total de tus tributos a la importación, puede usar un seguro de tabla de manera tal que pueda tener sí o sí el valor de la base imponible y pueda calcular sin ningún problema el monto total de tus tributos. El proceso de mercancía vigente, cualquier mercancía que hayas declarado y cuya deuda tributaria aduanera ha sido cancelada y no ha sido encontrada en el reconocimiento físico por algún motivo,
puede ser considerada como vigente a solicitud del importador. Es decir, todavía podría permanecer como vigente para que puedas traer esa mercancía restante o faltante. El agajamiento indica que el valor de tu mercancía en términos FOB, si excede los $3,000, automáticamente ya no se considera una importación simplificada, sino que se considera un proceso de importación regular, donde tendrías que sí o sí contratar a un agente de aduana para que te represente ante la administración aduanera y pueda hacer la nacionalización de esa carga. Procesos que se llevan a cabo dentro del agenciamiento aduanero, la verificación de los despachos por medio de la plataforma de la SUNAT, ingresas a consultar operatividad aduanera, revisión de manifiesto de carga, el cual ya debe haber sido transmitido por el transportista antes de que llegue el medio de transporte. Después de ello, identificar el estado de la llegada de esa mercancía. Finalmente, ubicar el estado con la DAM, con la Declaración Aduanera de Mercancías, donde en importación definitiva, donde obtendrás información por el número de la DAM o número de la DUA, como aparece en la página de la SUNAT, DUA Declaración Única de Aduanas, que en la actualidad ha cambiado a la denominación DAM, Declaración Aduanera de Mercancías. Y con esta información ya podrías obtener información exacta de la ubicación de tu mercancía. Si ya quisiera conocer el proceso de levante autorizado con la finalidad de que el agente de aduana ya me ayude a retirar la mercancía del almacén temporal y termine con la vinculación que tengo con él, si es que contraté al agente de aduana solamente por un solo despacho, debo verificar que ya tengo la autorización de la administración aduanera justamente para someter al levante o retiro del almacén de mi mercancía. Recuerda nuevamente, para poder verificar ese despacho, número 1, debes ingresar al portal de la SUNAT. Número 2, dentro de aduanas, consultar la operatividad aduanera. 3, identificar el estado de la llegada por medio del manifiesto de carga. Número 4, identificar el estado de la llegada de esa mercancía. ¿Ok? Vía manifiesto de carga de ingreso que podría ser aéreo, marítimo, terrestre. Haces la consulta directamente por el número de manifiesto. Tienes la fecha de llegada, la fecha de descarga y el nombre de la nave a la cual está asignada la contratación de tu flete internacional. Ubicar también el estado con la DAM es sencillo. Por medio de los regímenes de operaciones y destinos especiales encontrarás importación definitiva. Colocarás el número de la DAM, ¿okay? El número de la Declaración Aduanera de Mercancías, el cual ha sido utilizado para la gestión de importación de esta mercancía. Con el número de la DAM, haces la consulta y finalmente tienes la información al detalle sobre el proceso o procedimiento de tu importación. Otro dato importante es poder verificar junto con tu agente de aduana o auxiliar de despacho si ya cuentas o no con el levante autorizado. ¿Esto con qué finalidad? Si ya cuentas con el levante autorizado, eso quiere decir que, número uno, tu declaración aduanera de mercancías ha sido revisada, inspeccionada y aprobada. Número dos, ya presentaste una garantía o en su defecto ya pagaste el monto total de tributos correspondientes a la importación que vas a realizar de esta carga. Y número tres, si es que te tocó un canal rojo de control, la mercancía ya pasó por ese aforo físico mientras permanecía en el almacén temporal. Ojo que para poder sí o sí atravesar por un proceso de aforo físico, el vista de aduana va a querer corroborar sí o sí la información documentaria contrastada versus lo que encuentre de manera física en ese almacén. Pero un dato importante es que debes contar con el BL original a estas alturas.
¿Por qué, profesor? Imagina que hayas importado 4 contenedores de 20 pies con una mercancía X. Finalmente solo llegaron 3. Uno de ellos se cayó por la borda del buque. En vista de aduana, al aplicar un aforo físico, va a identificar esto, pero obviamente te va a preguntar qué es lo que ocurrió con el contenedor faltante, porque no se encuentra en el almacén temporal. Y la información de por qué no se encuentra en el almacén temporal la vas a tener en 2 documentos de alto valor y relevancia. Número 1, el BL, original, visado, sellado y firmado por el agente marítimo, donde aparece la información completa de la mercancía que estaba siendo sometida a este proceso de traslado internacional y donde el capitán de flota o el agente marítimo, su representante, ha descrito exactamente qué es lo que ha sucedido con la carga, de modo tal que tendrías ya un respaldo oficial sobre lo que ocurrió con esta mercancía y por qué no se encuentra completa al momento de hacer el aforo o el vista de aduana. Y número 2, otro documento súper importante es el manifiesto de carga. ¿Qué manifiesto de carga? Acuérdate que para la importación requieres el manifiesto de carga desconsolidado. ¿Ok? El manifiesto de carga desconsolidado, donde vas a encontrar información detallada sobre la carga, la cual está siendo destinada a este proceso de importación para consumo. Así que estos 2 documentos serían clave para que puedas pasar un proceso de aforo sin ningún problema. Y finalmente, luego de ello, puedes verificar que el levante ya se encuentra autorizado y para concluir con el proceso, te acerques a poder retirar la mercancía la cual se encuentra en el almacén temporal, cancelando el monto total por los servicios prestados por este almacén temporal. Acuérdate que los almacenes temporales, tú puedes recurrir a cualquier almacén temporal que se encuentre registrado como operador oficial de comercio exterior. Existen diversidad de almacenes temporales, dependiendo de la naturaleza de la mercancía. A esto se le denomina direccionamiento, es decir, cuando llega la carga en el formato A de la DAN, tú has tenido que direccionar tu carga a un almacén temporal. La administración aduanera lo único que va a hacer es brindarte información de los almacenes oficiales autorizados. Pero acuérdate que los almacenes temporales son operadores de comercio exterior oficiales, es decir, son empresas privadas que prestan servicios aduaneros. Por ende, la administración aduanera no puede orientarte a que prefieras un almacén por encima de otro, mucho menos obligarte porque estaría favoreciendo a una empresa privada. La decisión es tuya. Tú eres el que decide como consignatario hacia dónde vas a direccionar esa carga. Obviamente, existe más de un almacén por cada tipo de mercancía. Podrías decidir en base a costos, en base a cercanía al puerto, cercanía a tu local. Finalmente, es de ahí, de ese almacén temporal, de donde vas a someter al levante la mercancía, de donde vas a retirar la mercancía de manera segura. Y con esto hemos terminado la sesión el día de hoy. Recuerda que para mayor información puedes recurrir a consultar de manera directa la Ley General de Aduana, reglamento de la Ley General de Aduana. Esta ha sido la sesión número 4 de gestión comercial y agenciamiento de aduanas e importaciones del curso Analista de Comercio Exterior. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.